Franco Amati, que es un conocido bitcoiner. Él es miembro fundador de la ONG Bitcoin. También está al frente del espacio Bitcoin. Y bueno, es un especialista en esta criptomoneda, que es la más famosa, que es la más popular, en la que hoy haremos hincapié. Así que, Franco, te doy la bienvenida y te agradezco que nos hayas dado la posibilidad de estar hoy con nosotros. Y un poco la idea es hacer una intro de cómo llegamos a esto. Estamos hablando y haciendo hincapié en lo que es una era digital, una era donde prácticamente la pandemia, la cuarentena, ha de alguna manera expandido esa idea de la digitalización, la conexión de los seres humanos, de los individuos con las tecnologías en general, y dentro de esas tecnologías aparece esta novedad que, si bien ya tiene varios años, ya Bitcoin data del 2008-2009, después de la crisis mundial que se dio en Estados Unidos y en Europa, viene a ser de alguna manera un contraste a una problemática que el mundo viene manifestando, que tiene que ver con las crisis de las monedas, de los bancos centrales, de la función del Estado como la entidad monopólica que maneja hoy por hoy en el mundo la política monetaria. Y es bueno aclarar esto, ya que, como he mencionado en otros webinars y con otros entrevistados, el dinero que en su momento inició como una actividad privada, prácticamente en toda la historia de la humanidad, desde que 4 siglos antes de Cristo hasta la crisis del 30, el monopolio estatal de la moneda era casi nulo. Es precisamente durante esa crisis donde se desprende de la microeconomía, de la economía existente, la idea de la macro, la función del Estado y el nacimiento de lo que van a ser los bancos centrales. En ese momento, todo lo que vendría a ser el dinero que estaba de alguna manera estipulado, manejado en cuanto a lo que es el oro, pasó a tener protagonismo bajo la función del Estado con monedas predominantes, que en su momento fue la lira, después el dólar, que predomina hasta el día de hoy, y bueno, compitiendo con el euro, el yen y otras monedas que se van asomando ahí en la competencia de las monedas fiat. En cuanto a Bitcoin, hago una aclaración, porque muchos me han preguntado el motivo por el cual Bitcoin y no otras criptomonedas. Franco va a ir mencionando, yo voy preguntando. En cuanto a Bitcoin, tiene características que no tienen otras criptomonedas, creo que es lo que hace que sea la que predomine. Tiene características de funcionamiento que van desde lo tecnológico a lo legal monetario, y eso lleva a que esté hoy dominando y cotizando, si bien está en un periodo bajista, pero muy por encima de quien la secunda, que es Ethereum, y hablemos de las otras, que tienen otro tipo de características que posiblemente se pueda mantener en el tiempo, como no. Bitcoin es la única, la primera y la que se ha mantenido con sus altos y bajos desde 2009 a la fecha. Comento además que la idea es que, bueno, yo mientras voy entrevistando a Franco, vaya contestando algunos de los temas genéricos de Bitcoin, pero también, bueno, una vez que finalicemos 2 o 3 preguntas generales, los que estén aquí presentes puedan preguntar, en caso de que no tengan quizá la timidez, directamente lo escriben, yo los leo, pero también un poco la idea es que participemos todos en cuanto a las preguntas, las inquietudes. Yo sé que acá hay gente nueva en el tema y también gente que se está iniciando, y bueno, Franco es uno de los especialistas en este tema, yo lo sigo hace muchísimo tiempo, como a varios de los integrantes de la ONG Bitcoin o de Espacio Bitcoin que han estado aquí en Villa María. Hace poco vino la Bitcoineta, en un momento interesante de nuestra ciudad y provincia, porque sabrán que muchos, digamos, habitantes de la ciudad de Villa María sufrió lo que fue esta estafa piramidal de OneCoin,
me gustaría tocar ese tema también para tener algunas precauciones. Yo sé que también ha generado desconfianza el hecho de hablar de Bitcoin, ya que está predominando prácticamente lo que son las estafas, lo que son estos, de alguna manera, esquemas Ponzi y sistemas de negocios, de escuela de negocios, que obviamente terminan como manchando la idea de esto, que es algo tan novedoso y que si se aprovecha bien es una excelente oportunidad. Así que bueno, Franco, te doy la bienvenida, si querés desmutearte. Y la primera pregunta que me gustaría llevar a cabo es, ¿cómo nace esto? ¿Qué es Bitcoin y qué significa Bitcoin para esta nueva era digital, como mencionaba, y cuáles son las expectativas que tenemos de aquí en adelante? Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos y a todo el equipo por la invitación. Agradecido estar aquí. Y bueno, voy a empezar comentando algunas de las cosas que dijiste. Bueno, ahora voy a lo que concretamente preguntaste, pero sí, es verdad, todo el tema de lo que pasó el año pasado con la pandemia aceleró un montón de cosas, ya sea en lo social, creo yo, con el tema del trabajo remoto, con el tema de dinero remoto, de no manejar efectivo, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, también en cuanto a lo monetario, sí, la pandemia ha hecho que los bancos centrales en general estén emitiendo más de lo que se preveía que iban a emitir, o sea, aceleró los tiempos en eso también. Y bueno, de pronto nos encontramos con gente en otros lugares del mundo, no importa, la Argentina ya sabemos que la moneda a la larga se devalúa, sabemos que existe la inflación, ese tipo de cosas, pero bueno, la gente del primer mundo no está tan acostumbrada a eso, tienen una inflación mucho más chica y no están tan acostumbrados. Y de pronto alguna gente en el primer mundo ahora empezó a darse cuenta de que también el dólar y el euro y todas las monedas un poquito más sólidas que el peso argentino también tienen su dosis de inflación, obviamente no como el peso argentino, pero tienen su dosis de inflación y que si pasan los años eso empieza a sentirse, no sé, al momento de adquirir cosas, bienes y servicios. Así que sí, la pandemia aceleró las cosas en lo social y en lo monetario. Y bueno, Bitcoin, como bien decís, ya existía desde el año 2008-2009. En realidad el 2008 fue un paper académico y 2009 fue en la práctica en sí el software que permitía aplicar las ideas de ese paper académico. Y bueno, a medida que pasó el tiempo fue popularizándose y utilizándose. Sí, primero era simplemente un hobby o de tecnológicos, podemos decir, o de hecho tenía valor monetario cero. Bitcoin existió por casi 2 años o un año y pico, teniendo valor cero. O sí, era simplemente un juego entre gente tecnológica. Decimos, mirá, estas monedas las podemos enviar, sirven, demás, podrían servir para este tipo de usos, pero no, en la práctica no se veía. Y bueno, a partir del año fines de 2010 y ya 2011, bueno, empezó a tener valor monetario, empezó a utilizarse para, ojo, sigue siendo algo muy de nicho, no es algo popular. Si bien obviamente, ahora estamos como que los medios hablan de Bitcoin y demás, y cada tanto ha pasado esto, Bitcoin ha tenido sus ciclos de precio y de exposición ante los medios. Generalmente están relacionados. Obviamente cuando sube el precio los medios les prestan más atención, cuando el precio está bajo los medios ni tratan el tema. Eso es normal, la gente que está hace tiempo ya se acostumbró, digamos, a este tipo de cosas. Pero bueno, es una alternativa que bueno, viene a solucionar algunos temas y gracias a algunas ciertas características que tiene. Por ejemplo, vamos a tratar igual de definir un poquito Bitcoin. Bitcoin intenta al menos, veremos si en la práctica lo consigue o no, pero lo podemos debatir, pero intenta hacer una especie de dinero en efectivo digital, sin intermediarios. ¿Qué significa esto? Significa que Bitcoin trata de lograr algo que logramos con el dinero en efectivo, con el dinero físico, con lo tangible, pero desde lo intangible. Siempre que nosotros pensemos, nos damos dinero, bueno, si son billetes de papel, yo estoy al lado tuyo, Julio, te doy dinero, lo recibís, no hay un intermediario en ese caso, porque bueno, estamos uno al lado del otro, te doy dinero. Eso también aplica con otro tipo de monedas, podría ser en antaño el oro, las monedas de oro, o la sal si vamos más atrás, o conchillas de mar si vamos a ciertos casos muy particulares que ha existido en la prehistoria. Pero bueno, siempre implicaba el físicamente intercambiar algo tangible.
A medida que vino el dinero digital, que bueno, podemos hacer transferencias bancarias y demás, seguimos pudiéndolo hacer, pero siempre con intermediarios, ¿sí? Si hacemos una transferencia bancaria, tenemos de intermediario el banco mío y el banco tuyo. Si hacemos una transferencia bancaria internacional, tenemos el banco mío, el banco tuyo, más un sistema que se llama SWIFT, que permite eso, más a veces bancos madre de nuestras sucursales. Hay como todo un entramado bastante grande de intermediarios. Si usamos, no sé, empresas de remesas, como puede ser Western Union, obviamente de intermediario entre vos y yo está esa empresa, o PayPal, o Venmo, tantas de estos procesadores de pago y demás que tenemos, siempre tiene estos intermediarios que agregan, por un lado, cierto tipo de fricción. La fricción la podemos definir por el lado de comisiones adicionales, que es lógico, porque bueno, son empresas que tienen un fin de lucro y están para solucionar un problema. Y por otro lado, también generan fricciones en ciertos casos, como bueno, en Argentina el tema de que no podemos enviar dinero al exterior fácilmente, necesitamos un tipo de permisos, de autorización del Banco Central, que es difícil tramitarla. Si recibimos dinero en Argentina, bueno, está el tema del cepo, que nos lo especifican al oficial. Bueno, hoy en día en Argentina, si alguien recibe dinero, alguien me envía a mí dólares en Argentina, directamente no los puedo recibir. A mí voy a recibir pesos argentinos, por más que me hayan enviado dólares, y esos pesos me los van a especificar el tipo de cambio que define el gobierno como oficial, ¿sí? Más allá de lo que en el mercado esté cotizando. Bueno, ese tipo de cosas, que ojo, no son cosas solo de Argentina, si bien Argentina es un ejemplo claro, también pasan en Venezuela y también pasan en países civilizados como Estados Unidos. Si vos en Estados Unidos querés enviarle dinero a una persona que vive en Irán, no te lo va a permitir, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos tiene un bloqueo comercial hacia la gente que vive en ese tipo de países y no te va a permitir enviarles dinero. Bueno, Bitcoin ahí, el hecho de no tener intermediarios, ayuda a ese tipo de nichos. Tal vez no para el total de la gente, pero en ciertos nichos como ese ayuda mucho, porque bueno, no requerimos la autorización ni del gobierno argentino ni del gobierno de Estados Unidos para enviarnos dinero libremente. Y bueno, todo esto, no sé qué tanto profundizar, pero todo esto lo logramos gracias a tecnología, gracias a aplicaciones, básicamente. Los celulares, las computadoras tienen apps que normalmente se les llama billeteras, wallets, monederos, que te permiten recibir, enviar o guardar estas criptomonedas. Bitcoin o podría ser otras, ¿no? Y bueno, envías... Sí, Julio. No, tomaba nota de algunos de los puntos que vas mencionando y creo que nosotros como argentinos, el hecho de vivir en un país prácticamente bajo, yo diría ya un siglo de inflación, esta aparición de esta moneda, esta criptomoneda, hace quizás que sea aún más curioso, porque dentro de lo que es la teoría monetaria, uno se sabe que una de las características de la inflación es la emisión, pero Bitcoin tiene una característica especial en ese sentido, que no puede tener inflación precisamente porque su emisión es limitada, y eso quizás lo pone y lo hace un poco más atractivo hoy en día, sobre todo en la comunidad millennials, centennials, que el propio dólar. El dólar, como bien dijiste, Estados Unidos en este último año y medio, incluyendo la gestión Trump, emitió como nunca en su historia, aún más que en el 2008-2009, yo creo que es el 30%, si no me falla la memoria, pero bueno, la inflación no ha impactado tanto como sí puede impactar acá debido a la demanda de dinero. Entonces te quería preguntar un poco en cuanto a esas características de Bitcoin, y que nos hables también sobre esa duda que tiene mucha gente en cuanto a la volatilidad. Bitcoin sabemos que es algo muy volátil, precisamente porque es algo nuevo. Entonces, ¿cómo es este comportamiento de Bitcoin en cuanto a la gente que va que ingresa y diga, hoy está en 40, la semana pasada estuvo en 60, el año pasado en 30, en 8? Si puede más o menos un pantallazo así genérico en cuanto a la cotización y por qué esa volatilidad. Sí, primero voy a la primera pregunta que me dijiste, estas características, que bueno, una de estas características son las que venía mencionando, que son una especie de dinero, en la comunidad Bitcoiner decimos resistente a censura, esto que no se puede bloquear las transferencias, ni sacar una tajada de las transferencias por terceras partes.
Inconfiscable, muy portable, si alguien quiere movilizarse por el mundo, quiere emigrar de Argentina y ese tipo de cosas, la verdad que con Bitcoin es muy sencillo. Bitcoin, otras criptomonedas, ¿no? Uso Bitcoin de manera genérica a veces, por ser la más popular y demás. Y después tiene esto otro que decías vos, bueno, después voy a ir a la volatilidad, pero primero el tema de la cantidad de las monedas, que está definido de antemano cuántas monedas van a existir y el ritmo de emisión de las mismas. ¿Sí? Van a existir un máximo de 21 millones de monedas. Ya existen hoy en día más de 18 millones de monedas, o sea que la gran mayoría de los bitcoins ya están en circulación. Y bueno, esto impide, o sea, si bien es inflacionaria monetariamente, porque todavía se emiten a un ritmo muy reducido en comparación a, obviamente, al peso argentino y también hoy en día a otras monedas de las tradicionales del mundo tradicional, ¿no? Dólar, euro. Eso te permite saber que a una demanda estable de Bitcoin, bueno, vas a tener un aumento de precio por oferta-demanda, ¿sí? Porque si aumenta la demanda de Bitcoin, la cantidad es reducida, eso por simplemente ley de oferta-demanda hace que tienda a subir el precio. Pero bueno, también esto también nos resta en otro sentido, el tema de la volatilidad. La emisión de Bitcoin está parametrizada de antemano y nadie la puede cambiar, es la que es. Nos puede gustar o no gustar, pero es esa. Y el mercado se tiene que adaptar a esa si quiere utilizar a Bitcoin, porque eso es un fundamental de Bitcoin. Y bueno, tiene el tema de la volatilidad, que sí, al ser una emisión que está parametrizada, si de pronto tenemos un aumento de la demanda de Bitcoin, el precio empieza a subir. Y mucha gente entra por temas especulativos de corto plazo, que tampoco es tan mal, o sea, no quiero como poner bandera negra a la especulación, está bien, el que quiere especular es libre de hacerlo, pero bueno, a veces luego viene una corrección de estas, o sea, de este tipo de subidas. Y a lo largo del tiempo, Bitcoin ha tenido grandes ciclos de estos, de subas y bajas. A largo plazo se han comportado muy bien para el inversor, en el sentido que si bien es volátil, generalmente sube, corrige, pero cuando corrige queda más arriba que cuando había empezado la subida. Entonces, si lo medimos a lo largo de los años, termina siendo una buena inversión. Eso no significa que en el futuro siga haciéndolo, ¿no? Pero bueno, son 2 años de historia donde ha pasado eso a la larga. Bien. Hay una duda que siempre, es muy buena esa aclaración de que no ha tocado ese mínimo anterior. De alguna manera, quiebre ese mito de que Bitcoin o las criptos, a lo mejor otras criptos sí, pero que Bitcoin no es una burbuja financiera. El hecho de no haber tocado ese mínimo anterior le da una característica de que, bueno, se está como acomodando, como se han acomodado todos los activos, pasó con el petróleo en su momento, pasó con varios, con el oro, pero hay una pregunta que nace y a veces se hace en los medios y la gente que se va metiendo en este tema, es la veracidad en cuanto a si Bitcoin es o no es moneda. Me gustaría tocar ese punto y qué características debe tener. Uno conoce las 3 características más famosas, pero ¿qué es lo que tiene Bitcoin que hoy se lo considera, para los que estamos en este mundo, una moneda, quizás no una moneda fiat, como dijiste en principio, tangible, pero sí un instrumento como medio de pago, de atesoramiento, o no sé, para los que quieran hacer trading, igual. Si podés mencionar un poco ese aspecto. Sí, es un debate que se está dando mucho. Bueno, en Argentina lo trata mucho Roberto Kachanowski. El otro día justo lo estuve discutiendo en Twitter, en Space de Twitter, esta función nueva que tiene Twitter, Spaces o espacios. Lo estuve debatiendo con Miguel Bogiano también. Y no es un tema que a mí me guste mucho tratar, te voy a ser sincero, porque es más semántico, si es o no moneda, ok. Yo tengo algunos slides que he dado presentaciones donde digo que en mi opinión todavía no lo es, de hecho. Para hacer moneda algo, en la bibliografía tradicional, pongámosle, para hacer moneda algo tiene que tener 3 condiciones. Una es ser medio de pago, que lo utilicemos para pagar bienes y servicios. Otra que tiene que ser reserva de valor, que a lo largo del tiempo mantenga su poder adquisitivo, digamos. Y otra es unidad de cuenta, que significa que los bienes y servicios sean medidos en unidades de Bitcoin, en este caso. Yo creo que en Bitcoin, en esto,
lo cumple muy parcialmente, tal vez. Puede ser medio de pago no mayoritario, no popular. Yo lo uso de medio de pago. Sí, yo he comprado pasajes aéreos con Bitcoin, he comprado cafés, hamburguesas, de todo con Bitcoin, pero son casos más anecdóticos, son casos especiales, no es la mayoría de la gente. Con lo cual, con el medio de pago, te digo que está muy reducido en su uso. En cuanto a reserva de valor, sí ha sido reserva de valor en periodos largos, pero no en periodos cortos, por esto de la volatilidad que vos bien mencionabas. En periodos cortos es muy volátil, en periodos largos fue reserva de valor, porque quien mantuvo Bitcoin históricamente más de 3 años en su portfolio, digamos, no solo ha reservado el valor, sino que ha acrecentado el valor, o sea que le ha ido bien a cualquier inversor de Bitcoin de mayor a 3 años, ¿no? En cortos plazos no, pero en largos plazos es un hecho eso. Y después tenemos unidad de cuenta, que es medir los precios en Bitcoin, y eso te digo que no sucede, salvo casos muy anecdóticos de gente en el mundo de las criptomonedas, no es algo que pase. De hecho, yo cuando hago una compra de pasajes aéreos usando Bitcoin, la agencia de viaje que me vende los pasajes me los muestra en dólares y después al momento de pagar me pone un QR y yo con mi celular pago con Bitcoin y demás, pero el precio no me lo dio en Bitcoin, el precio me lo dio en dólares estadounidenses. Así que en unidad de cuenta no lo cumple. Así que si vamos a la bibliografía tradicional, yo te admito que Bitcoin me parece que tal vez hoy en día no es moneda. Ojo, también si vamos a criterios estrictos, tampoco el peso argentino sería moneda por el tema de que no reserva valor a largo plazo, ¿no? Pero bueno, creo que ser moneda no es un hecho de blanco o negro, sino es un tema de grados. Algo es más moneda que otro, es como adjetivo, ¿no? Moneyness sería en inglés, no sé cómo diríamos en español. Pero creo que es por ese lado. Pero lo importante, veo yo, que más allá de si es o no moneda, es algo que tiene un uso concreto, tiene una utilidad, y por tener un uso y una utilidad tiene un precio. Y bueno, eso sirve a gente, sí, es útil, sí. Si a mí me sirve para cobrar de trabajos de afuera, como programador, diseñador gráfico, el ejemplo que sea, y me sirve para recibir el dinero de manera completa, sin la especificación al tipo de cambio oficial, que implica una pérdida del 50% del dinero, y me sirve el Bitcoin para eso, genial, tengo una utilidad, tengo un uso y ese uso va a tener un precio. Y perfecto, tal vez Bitcoin no termina siendo moneda nunca en la historia, pero sigue siendo útil para un montón de casos de uso. ¿Sí? Si yo tengo que viajar por el mundo y necesito no poder hacerlo libremente sin este tipo de trabas que tenemos hoy en día, en Argentina y en el mundo no se puede viajar con mucho dinero encima, hay regulaciones que te lo impiden, Bitcoin te lo permite, y así tenemos un montón de estos casos de uso que no definen si es o no moneda, pero sí definen que es útil y lo suficiente como para existir y ser utilizado en ciertos casos de uso. Sí, mencionaba lo de la utilidad y se me venía a la cabeza un texto que leí una vez de quizás uno de los economistas que más admiro, que es Menger, y él escribe un opúsculo que se llama El dinero, menciona estas 3 características y 2 más, y una de esas es el derecho a la propiedad. Y creo que quizás Bitcoin es la que más cumple esa característica del derecho a la propiedad porque precisamente no está bajo el monopolio estatal. Vos mencionabas un poco, quizá me pongo en abogado del diablo en esto, lo de que todavía no es moneda, precisamente porque no cumple en su totalidad las 3 características que se conocen o que se necesitan para que un activo, algo, un papel sea moneda. Ahora, ¿no sucede que la mayoría de las monedas del mundo no cumplen esta condición? Y eso hace que sea una amenaza para la banca tradicional en cuanto a estos intentos de regulación, por ejemplo, que se está viendo no solo en nuestro país, sino también en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China. ¿Qué representa Bitcoin en cuanto a esta posible o no amenaza contra la banca tradicional, contra el sistema monetario actual? Sí, lo que me decías vos del tema del derecho de propiedad, sí, ahí Bitcoin también es una de las cosas donde se luce, porque prácticamente es dinero inconfiscable y muy privado, ¿sí? Tienes una privacidad bastante grande con Bitcoin, ¿sí? Podrías tener Bitcoin y que nadie realmente lo sepa, más que la persona que te lo vendió. El resto de la gente no se va a enterar que los tenés, ¿sí? No es fácil, es algo digital que es fácilmente escondible y bueno, tiene estos atributos que, bueno, el derecho de propiedad
es muy difícil de ser violado con Bitcoin o con las criptomonedas, ¿sí? En cuanto a los temas de regulaciones, yo creo que hay regulaciones y regulaciones. Una cosa es el ejemplo de Bolivia, que Bitcoin está prohibido en Bolivia, no es ilegal transaccionar y creo que incluso comprarlos también en Bitcoin. Bueno, transacción, y la compra implica transacción, así que sí. Y después tenés casos como el de Estados Unidos, que no, trata generalmente de, bueno, que el tipo de reglas que existe para las transferencias bancarias existe para Bitcoin, el tema de los datos, de que no sea fácil hacer lavado de activos, ese tipo de cosas, pero no impide que Bitcoin básicamente realicen transacciones, compra Bitcoins, que se paguen productos y servicios y ese tipo de cosas. Obviamente Estados Unidos trata de combatir que la gente, no sé, si evite pagar impuestos utilizando Bitcoin, la IRS, que sería la FIP estadounidense, contacta a las casas de cambio estadounidenses como para que les indique los reportes de la gente que ha comprado Bitcoin o otras criptomonedas, ese tipo de cosas. Pero bueno, es muy distinto a otras cosas. Y tenemos casos particulares como el de China, que son un mix, ¿sí? Permite a la gente comprar Bitcoin, ahorrar Bitcoin, pero no permite algunas otras cositas, como ahora justamente con el tema de la minería está impidiéndolo un poco, también impide que los bancos operen con Bitcoin. Bueno, pero esto no es el caso de China. Argentina mismo impide que los bancos operen con Bitcoin, ¿sí? El framework, mejor dicho, de bancario, de leyes, es muy específico y para ser un banco estás muy atado en lo que podés y no podés hacer. No podés meterte en activos como Bitcoin. Pero bueno, son regulaciones que existen. Yo creo que Bitcoin, por suerte, ya pasó el umbral de las regulaciones fuertes, en el sentido de que, no sé, yo te doy un ejemplo, años 2011, 2012, 2013, la gente que estaba en Bitcoin realmente decía, y esto puede ser prohibido por el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, si lo hace, obviamente que termina siendo referencia de otro montón de países o estados. Creo que ese umbral ya se superó, por suerte. Hoy en día nadie, creo, pensaría que el gobierno de Estados Unidos va a prohibir a Bitcoin ya. Pero en otras épocas sí era un miedo latente. Es un miedo latente en el sentido que no significa que Bitcoin deje de existir si un gobierno lo prohíbe, ¿no? Bitcoin sigue operando. Para el inversor lo va a afectar, sí, porque al que invierte en Bitcoin, el hecho de que un gobierno importante como Estados Unidos lo prohíba, como inversión, como utilidad, le da menos utilidad, digamos. O sea, ya tenés un montón de capital que no lo va a utilizar, empresas multinacionales. Bueno, en Estados Unidos todo se hace bastante by the book, o sea que en realidad que dejas mucho afuera del mercado un montón de cosas al prohibirlo. Más allá de que Bitcoin seguiría funcionando técnicamente y teniendo un precio de mercado y demás. Pero bueno, no podrías hacer un montón de cosas que se hacen hoy en día con Bitcoin. Pero bueno, yo soy positivo en eso, creo que las regulaciones van más. Si bien soy alguien que quiere la menor cantidad de regulaciones posibles, creo que es un poquito de lobby que hay que hacer y ese juego del tire y afloje con los gobiernos, porque bueno, no van a permitir un activo ser 100% privado. De hecho, tratan de combatir el dinero en efectivo hoy en día, la mayoría de los gobiernos, y Bitcoin es un dinero en efectivo digital. Así que bueno, pero bueno, habrá que meterse en esa lucha y demás a medida que vienen las regulaciones, que en gran parte ya existen. Franco, una pregunta quizás que pueden tener muchas dudas los que están en este foro, tiene que ver cómo se empieza. Para alguien que quiere introducirse en el mundo de Bitcoin, no sé si nos podés mencionar un poco, que hay confusión a veces, hemos visto en los medios, cómo se adquiere Bitcoin, qué diferencia hay entre una wallet y la exchange, y Sí. algunas precauciones, porque yo decía al principio, esta provincia o en el país también ha sucedido situaciones similares en el mundo. ¿Qué precaución uno debe tener a la hora de adquirir Bitcoin y no caer en un tipo de estafa, un esquema de estos piramidales que tanto nos tienen acostumbrados y que hoy tocan a las criptomonedas? Sí, como principio para el tema de cómo se hace compraventa de Bitcoin, existen, así como hay casas de cambio, uno puede hacer cambio de dólares por pesos y de pesos por dólares. Bueno, en Argentina justo está bastante trabado el tema, pero como existían en una época, digamos,
también existen casas de cambio de Bitcoin, donde uno puede dar pesos argentinos por transferencia bancaria y esta casa de cambio le entrega Bitcoins, o después vender esos Bitcoins, se los manda uno a la casa de cambio y recibe en su cuenta bancaria, CBU o alias, los pesos argentinos equivalentes a la tasa de mercado, ¿no? Bitcoin tiene un precio medido en dólares, pero también medido en pesos, que cambia todos los días, y bueno, con las casas de cambio estos, bueno, se basan en ese precio, generalmente tienen una comisión o un spread entre el precio de compra y el precio de venta, que es básicamente la ganancia de la casa de cambio, que bueno, son empresas con fines de lucro. De esos tenés hoy en día en Argentina más de 10, te diría 12, 13 empresas tenés hoy en día dedicándose a eso. Esa es la forma más formal, digamos, de comprar Bitcoin, ¿sí? Es una forma que es casi como con bancos. Sí, bueno, uno está utilizando su cuenta bancaria, o sea, está utilizando bancos. La cuenta bancaria de esta empresa, casa de cambio, uno envía los pesos y recibe. Esto informa a la FIP y demás. Esto completamente en blanco, legal, todo by the book. Y bueno, hay muchísimas, no me gustaría recomendar alguna específica porque los dueños de ellas, si no me van a venir, los conozco casi todos y me van a decir por qué no me nombraste a mí y demás, pero bueno, si uno va, por ejemplo, a tutorialbtc.com, es un tutorial que tengo redactado yo, básicamente que lo hice para ahorrarme trabajo cuando alguien me pregunta de Bitcoin, siempre agarro y le digo, primero léete todo esto y después preguntame cosas más en concreto, porque si tengo que explicar de cero es como muy, primero lee todo y venite con consultas en sí más definidas. En tutorialbtc.com, y ahí hay varias de las casas de cambio, creo que la mayoría las tengo listadas allí. Y bueno, se pueden ver el precio de cada una. De hecho, hay una página hecha por un argentino que es coinmonitor.info, que yendo a ese sitio uno puede ver las cotizaciones en tiempo real de todas las casas de cambio, a ver cuál está más barata, cuál conviene para comprar, cuál conviene para vender, y demás. Eso es un sitio que existe muy, muy práctico. Y después, obviamente, más allá de esta forma de comprar, existen las otras formas que son P2P, así como uno puede comprar dólares en una cueva, como decimos en Argentina, también se puede comprar Bitcoin en algunas cuevas, y algunas cuevas de estas tradicionales de Argentina ha agregado al dólar y demás, la compra-venta de criptomonedas es bastante común, que muchas se hayan adaptado, digamos, a los tiempos y lo hayan agregado como una posibilidad. Puede ser también contra otro particular, ¿sí? Una persona particular. Hay sitios web que donde particulares pueden directamente no cambiar Bitcoin con otro particular, ¿sí? Así como existía en Mercado Libre, yo publico que vendo esto y otra persona publica que compra eso y nos encontramos gracias a esa plataforma. Y bueno, acá sí las puedo mencionar porque son empresas más de afuera y no me van a matar los dueños. Pueden ser, no sé, Hall, Paxful, OKX P2P, Binance P2P, son lugares donde uno puede decir vendo Bitcoin por pesos argentinos y otro argentino también se conecta y dice yo te los compro, y esa empresa queda como árbitro o escrow entre ambos, ¿no? Entonces cuando uno recibe el dinero, el otro marca que también lo recibió, cuando ambos marcaron que está todo ok, se hace la transferencia en sí de los Bitcoin. Es una manera que se está usando mucho en Argentina porque, bueno, mucha gente quiere estar por fuera del ámbito de la FIP y esto permite que sea por fuera del ámbito. Se hacen transferencias bancarias, pero en ningún momento queda escrachado que esa transferencia bancaria del otro lado tuvo un intercambio de Bitcoin, sino que se sabe que una persona le envió dinero a otra, pero no sabe en concepto de qué. Puede haber sido, no sé, un trabajo de algo que le hizo, ¿no? De un trabajo de carpintería, pongámosle. Y en realidad lo que hubo del otro lado fue que la otra persona mandó al mismo tiempo Bitcoins, que eso quedó por fuera del ámbito. Pero bueno, son las principales alternativas. Y bueno, después la más rudimentaria, que sería juntarse en un café con alguien y darle billetes y la otra persona saca el celular y uno recibe los Bitcoins, ¿no? Eso también existió mucho, pero bueno, requiere obviamente que estemos físicamente juntas las personas. Y bueno, y ahora yendo al otro tema que me habías mencionado, el tema de las estafas y todo ese tipo de cosas, que bueno, Bitcoin es como, al ser un dinero más, también sufre las mismas cosas que los dineros. Así como el dinero tradicional han existido los telares de la abundancia y algunos tipos de esquemas piramidales. Bueno, los más viejos, incluso más viejos que yo, había uno que me han contado que llamaba el avioncito. Ya gente mayor de 40 años, más de 50, debe ser ese,
Bueno, siempre han existido en la historia estas estafas piramidales o esquemas Ponzi, se les dice también. Esquemas Ponzi por el autor de los mismos, un italiano de apellido Ponzi, que fue, creo, el primero, o al menos el primero popular que hizo este tipo de esquemas piramidales. Que como defensa te digo, se pueden hacer con dinero tradicional, también se pueden hacer con Bitcoin, y la forma de encontrarlos, creo yo, son dos. Por un lado, Bitcoin, nadie te puede prometer una rentabilidad. ¿Sí? Si alguien te dice, vení conmigo, comprame Bitcoin a mí, que yo te garantizo que vas a ganar un 10% mensual, un 20% mensual. Quien te dice eso te está mintiendo y es probable que sea un estafador. A veces consciente, a veces inconsciente, pero es probable. Bitcoin no te puede garantizar ningún tipo de rentabilidad. Bitcoin tiene un precio que puede mañana subir, bajar, como así las acciones de Facebook o de Apple también en la bolsa suben o bajan, y nadie puede predecirlo. Bueno, podés tener idea de que va a subir por ciertas noticias, por ciertas cosas, con Bitcoin también pasa lo mismo, pero nadie te puede garantizar ese tipo de cosas. O sea, si te garantizan rentabilidad, escapa de ahí, que probablemente es una estafa. Y si te dicen que vas a ganar más dinero trayendo a más gente, ahí también es otra alerta, red alert, escapa de ahí. Si te dicen, no, trae a tus amigos y entonces con eso vas a ganar más plata porque vos trajiste amigos, no, también. Eso es un clásico de un esquema piramidal o de una pirámide, escapa de ahí. Y creo que Bitcoin se ha usado mucho en las pirámides por dos temas, ¿sí? Por un lado, que el que hace una pirámide o una estafa con Bitcoin, en el momento que se descubre la pirámide, se puede ir con la plata fácilmente. En cambio, si estaban usando transferencias bancarias, bueno, tal vez esa plata queda congelada porque alguien hace una denuncia, el banco recibe la denuncia y congela el dinero, y entonces el que armó la estafa no puede escaparse con todo el dinero. Con Bitcoin de pronto puede hacerlo porque no hay un banco, entonces, listo, me descubrieron, estafador, listo, me voy, pero lo que gané lo gané. Ese es un motivo que incentiva un poco las pirámides en Bitcoin. Y el otro motivo es que mucha gente no entiende Bitcoin cómo funciona, lo escuchan los medios y demás y no sabe bien qué es, y entonces llega un discurso de una persona que le dice que Bitcoin es eso y se piensa que Bitcoin es la estafa que le están proponiendo. Es por desconocimiento de qué es Bitcoin, y que encima uno googlea Bitcoin y ve que es algo real. Si yo te llego y te invito, no sé qué, y veo que te digo, esto de Bitcoin es así, tenés que traer gente y demás, y googleas Bitcoin y ves que es algo que existe, no pensás de una estafa. En cambio, en otros casos, es más fácil descubrirlos. Creo que esos son los dos motivos por los cuales ha habido estafas con Bitcoin. Pero bueno, es que es para escapar de ahí, y Bitcoin en sí no tiene nada que ver con eso. Vos sabés que hace un tiempo, bueno, nosotros hablamos con varios integrantes de la comunidad Bitcoin, inclusive con algunos hasta un poco polémicos, puede ser más latón. Y también uno mencionaba en varias entrevistas que hemos hecho el tema de que nuestro país es tan susceptible debido a que nuestro país económicamente tiene muchos esquemas Ponzi. Miremos el sistema previsional, es un sistema de amigos-familia, entra vos, salí vos. Y también llama la atención otra cosa, que en materia legal el Código Penal no lo tiene tipificado. Si bien está el delito de estafa, pero el esquema Ponzi no está impuesto en el Código Penal. De hecho, se conoció este año, a principio de este año, el famoso caso de ese gran estafador Ponzi, denominado como el Madoff argentino, que fue Quique Blacksley, donde se muestra que le dieron muy pocos años con el hecho de haber estafado a muchísima gente, y se justificaba la justicia en cuanto, bueno, nosotros aplicamos la ley, el delito de estafa pone como un máximo 6 o 8 años. Cuando una estafa de esta, a Madoff le dieron cadena perpetua y en otros países del mundo no salís más. Entonces, ¿no crees que el sistema también está como proclive a que suceda esto? Porque precisamente difunde o lleva adelante también esquemas Ponzi en la vida cotidiana. Sí, creo que es verdad esto que decís. Uno queda a veces medio loquito si lo dice. Depende, con vos puedo ser un poquito más directo, me parece, porque bueno, estamos en la misma, me parece, en el pensar, pero la verdad es que a veces uno decir que el sistema jubilatorio tradicional de reparto es un esquema Ponzi, a uno lo miran con cara de loco, pero los fundamentos son los mismos. Es nueva gente que entra, que termina pagándole a la gente que ya está, como un esquema piramidal clásico.
Y bueno, necesitas obviamente, a la larga ese sistema no se sostiene ya por los temas poblacionales, ¿no? Pero sí, si vamos a los hechos, yo coincido con vos en esto, que suele pasar ese tipo de cosas, que los propios estados hacen sus esquemas Ponzi y demás, o estados, o a veces empresas, de maneras legales, como ciertos sistemas de ahorro o de meterse en cuotas, y la cuota del nuevo termina pagándola al viejo. Hay muchas cosas similares en ese sentido. Y bueno, y sí, ha habido un montón de casos en Argentina. El caso que decís vos, mira, yo no lo conocía, yo no vengo del palo del mundo financiero, vengo más de tecnológico, entonces de muchas cosas del mundo de las finanzas que han existido en Argentina, tal vez no las conozco y demás. Me acuerdo el caso de Carlos Biglione, que era un periodista de finanzas que estaba en muchas radios argentinas, que creo que ahora está preso, que yo varias veces, de hecho, me había peleado con él en redes sociales porque, bueno, era muy anti-Bitcoin y terminó siendo un estafador esquema Ponzi, Carlos Biglione. Pero bueno, ha habido muchos casos en Argentina, seguramente, y vos en eso seguramente los conozcas más que yo. Ahí, Julio, estás muteado. Creo que la conectividad Julio está entrando y saliendo de la red. Ahí estás, ahí volviste. Estás muteado. Ahí está. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora te Estoy escuchamos con bien la ahí. tablet y a veces es media inútil la tablet y el wifi que tengo, pero disculpen. No, te estaba escuchando, te había hecho la pregunta, bueno, del caso de las estafas Ponzi y cómo el sistema nacional adhiere a esto. Bueno, estaba dialogando, seguí si querés, no hay problema, y bueno, después llamamos algunas preguntas generales. Sí, eso más o menos lo había respondido, había dado algunos ejemplos. Te decía que yo del mundo de las finanzas no vengo, entonces tal vez conozco menos de estos ejemplos que ha habido. Pero bueno, nombré el caso de Carlos Biglione y creo que ha habido más. Pero si querés, vamos directo ya a las preguntas de la Dale. gente, si tiene Bueno, sí, consultas. sí, bueno, a los que están presentes, si tienen alguna inquietud, una pregunta, o la escriben o directamente activan el micrófono y los habilitamos. No sean tímidos, lo voy a pedir. Justo acá me acabo de meter en el chat y hay una pregunta de Daniela del Valle de lo Web, que Bien. pregunta qué opino de la página Hace Socio, que vende de todo y todas las criptos. Hace Socio, he conocido a Guido, que es el CEO, no sé si sigue haciéndolo hoy en día. Hola Daniela, ahí te veo. Es una página que para el mundo cripto no es la mejor, creo yo, porque hay cosas más específicas que funcionan mejor para el tema cripto. Es más una página de inversiones donde cripto es una opción más dentro del mundo de las cosas que te ofrece. Pero creo que funciona, no he sido cliente, no la he utilizado. Creo que tiene costos de entrada y de salida bastante altos, o al menos los tenía en una época, no estoy actualizado. Entonces eso sale caro una vez que entraste, mejor que es difícil como salir, porque te sale caro salir, al menos que ya hayas tenido una ganancia grande, entonces salís y el costo de salir no termina siendo tan alto, ¿sí? Creo que esa es una de las contras, pero no estoy actualizado si sigue pasando eso. Me habían contado alguna gente que pasaba eso. Pero bueno, no lo recomiendo para compra-venta de Bitcoin y criptomonedas. Pero si de pronto ya tenés una cuenta ahí y ya sos cliente de ese socio y lo usás para meterte en otra de las cosas que tienen y de pronto jugar una fichita adicional, digamos, a Bitcoin o demás, teniendo ya la cuenta en ese socio, me parece que es una opción válida porque además ya estás acostumbrado a ese socio, ya lo usaste por otras cosas y metámonos en Bitcoin con esto. Claro. Así que es una opción válida. Sí, sí. Después hacen como varios, no sé cómo se llaman, hay un unicornio, donde ellos te ofrecen una unión de poner el Ethereum con la DAI. Y eso se cotiza, por decirte, el 135% anual en este momento. Así que no sé si eso es viable, confiable. Yo, como no tengo mucha experiencia con las cripto, te ofrecen todo eso. El Ethereum está subiendo bastante ahora, y la DAI también. Así que por eso te pregunto Sí. ese tema. Bien, es una mezcla bastante interesante lo que decís. Está buena la pregunta porque
existen algo, y esto me va a llevar a otro tema que está bueno, que es la rentabilidad de ciertos criptoactivos o criptomonedas fija. Hay muchos sitios que te ofrecen, y incluso algunas cosas más técnicas, se llaman DeFi, pero no me voy a meter mucho, pues es muy técnico, que te ofrecen alguna rentabilidad sobre las criptos, ¿sí? Por ejemplo, si tenés Bitcoin, te ofrecen un 6% anual sobre lo que tengas de Bitcoin. Si tenés algunas de estas stablecoins, por ejemplo, DAI o USDC, que son criptomonedas que siempre valen $1, son casos bastante particulares, te suelen dar hasta un 8%, 9% anual en esos casos. Y es real, eso, bueno, es muy largo explicar cómo se logra, pero es sincero. Hay riesgos, sí, pero hay ciertas páginas de eso. A mí me gusta una que se llama BlockFi, para eso, BlockFi, que está en Estados Unidos y demás. Yo creo que lo que debe hacerse socio, bueno, Uniswap también te lo hace, Uniswap de hecho es descentralizada, si uno es más técnico utilizarla, pero si alguien sabe utilizarla, es una opción válida. Y tenés todas estas opciones. ¿Tienen riesgos? Sí, todas. Desde Uniswap, riesgos tecnológicos, a BlockFi, riesgos regulatorios. Uniswap, con el Ethereum y el DAI. Uniswap se llama. Ahí te lo puse en el chat, sí. Sí, y de hecho Uniswap tiene también su propio token con su propia cotización. Yo creo que la forma de invertir en esas cosas es mejor de manera directa y no mediante ese socio, más allá de que no tengo ningún problema con ese socio. Conozco a los chicos, conozco a Santiago, que era el CTO, y a Guido, que era el CEO. Pero lo más lógico es ir a las fuentes directas, sí, creo yo. Pero bueno, como te decía antes, eso es una opción válida para los casos que ya estás en tu socio y bueno, te sumas a ese tipo de cosas. Pero sí, sirven, o sea, existen y es válido. Muchas gracias, Franco. No, de nada. Bueno, había otra pregunta ahí en el chat, a ver si la alcanzo a leer, que era, Cristian pregunta sobre el tema impositivo, creo que ya la contestamos, pero bueno, pregunta cuánto tengo que pagar de ganancias si retiro dinero pasando por un banco. No sé. Bien, sí, yo no soy ni contador ni tributarista, hay gente especializada en esto, sobre todo en la parte de cripto, si hay abogados que saben el tema, y tributaristas y contadores que saben, hay varios, ¿no? Si empiezo a mencionar, no voy a olvidar de nuevo de alguno, pero existen. Y bueno, sí, impositivamente se paga ganancias. Creo que lo que está en debate, creo que me acuerdo si pagan un 15 o un 5, no me acuerdo cómo entraban, creo que un 15, que es básicamente la diferencia entre que compraste Bitcoin a cuando vendiste Bitcoin, si ganaste dinero en el medio, deberías pagar ganancias por ello, sí. Después hay otros temas de bienes personales y demás. Algunos contadores dicen que no paga bienes personales porque es un bien intangible y los bienes intangibles en teoría están exentos, con el cual no sumarían a la base imponible de bienes personales, pero sí ganancias. Y bueno, la reforma tributaria incluso también ha agregado algunos temas al respecto. Lo ha dejado clarificado. La reforma tributaria, hablo del fines del gobierno o mediados del gobierno de Mauricio Macri, habla de dinero digital y ese tipo de cosas. Así que sí, se pagan impuestos. Obviamente, como toda cosa, después está el tema de si uno realmente los paga o no, ¿sí? Pero bueno, corresponde legalmente, el Estado argentino dice que hay que tributar impuestos por las ganancias que se tienen con las criptomonedas. Que bueno, está el tema de que si uno las tiene y no las vendió todavía esa ganancia no se concretó, o sea que todavía no estaría tributando. Pero no, tampoco soy especialista del tema. Pero sí, pagan impuestos. Pero se puede eludir, dice. Se puede eludir. A ver, de nada, Cristian. Bueno, no sé si hay alguna otra. Obviamente, vamos a ser sinceros, así como existe el mercado blanco y el negro, también Bitcoin existe lo mismo, así como que el dólar lo podés comprar en el mercado blanco por medio del banco, también existe las cuevas que te lo venden en negro, lo mismo pasa con Bitcoin, si vos podés comprar Bitcoin en blanco con una casa de cambio de estas, que hay informada la FIP y demás, o podés comprarlo en una cueva o otro particular sin informar a nadie y nadie va a saber que tenés esos bitcoins, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es como el dinero en efectivo es digitalizado, pero también tenés en blanco y en negro. Es sí, una gran realidad argentina, ¿no? Además, un tema que
Sí, mencionar que hay un tema que quizás no profundizamos porque implica un MIT independiente, que es lo de la blockchain. Es imposible, la blockchain, que de alguna manera es el sistema que sostiene a Bitcoin, llamémoslo así, es muy difícil, o sea, es difícil, es imposible encontrar nombre y apellido para intentar un tipo de regulación. Vos bien mencionaste, aclaraste que se hace en base a las transacciones o transferencia bancaria. Por eso una de las opciones que tiene uno para conseguir comprar, adquirir Bitcoin es el face to face, cara con uno, y bueno, de esa manera eludir el sistema bancario. Lo que sucede es que a veces, como es tan alta la cotización, a veces se manejan grandes sumas de dinero, que hace que, bueno, por una cuestión de seguridad se utilice el home banking o los bancos en sí. Hay de todo, Que, pero me trajiste lo que decís, es una buena, me lleva a otro tema que está bueno, que es que sí, en Bitcoin nada tiene nombre y apellido, ¿sí? Vos tenés un monedero de Bitcoin, cuando bajás el monedero, que es una aplicación o billetera, wallet de tu celular, no te va a preguntar ni tu nombre, ni tu apellido, ni tu DNI, ni nada. Y vas a poder enviar y recibir Bitcoin con ese monedero. Uno que me gusta mucho a mí es Moon, M-U-U-N, como luna en inglés, pero en vez de con O, con U. Es una de las opciones que a mí me gusta más para Bitcoin, al menos. Y no te van a preguntar tus datos. De hecho, te pregunta tu email, pero es opcional, es para otra cosa, para un tema técnico, pero no, si querés, pones que no al email. Y no te preguntan nada. Las casas de cambio, estas empresas que te permiten convertir moneda tradicional a Bitcoin y viceversa, sí, ahí por temas regulatorios te van a pedir quién sos y demás, y si el monto es grande te van a preguntar el origen de los fondos. Usted, ok, es esta persona, pero está tratando de comprar un monto muy grande. ¿De dónde viene ese dinero? Muéstrenme un recibo de sueldo acorde, una indemnización acorde, una herencia que reciba acorde, algo tiene que haber de origen de los fondos legal para que la casa de cambio te lo permita. Bueno, y desde lo tenés el otro lado, que la cueva no te va a preguntar nada, caes con los dólares en un maletín y te van a dar los bitcoin equivalentes, ¿sí? En algunos lugares eso es más fácil, ¿no? Obviamente en Buenos Aires y en Cava es más sencillo porque tenés más opciones, y en pueblitos más chicos es más difícil, pero siempre hay alguien que hace el campista del pueblo. Así que esas opciones están. Pero sí, esto venía que no queda nada numerado o identificado en la red de Bitcoin, al menos desde el punto de vista técnico, y no, es todo bastante anónimo. bien. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta o la quiere escribir, si no, bueno, vamos culminando, porque la idea era una horita como máximo. Así si alguien tiene alguna inquietud la manifiesta o calla para siempre. No, cualquier cosa me pueden contactar, @franamati Bueno, en Twitter, y voy a tratar, me demoro a veces, hay muchos mensajes, pero cada tanto me pongo a responder todo y dejo todo al día los mensajes, así que respondo todo. @franamati en Twitter. inclusive, bueno, la idea es que también te sigan y sigan a la ONG Bitcoin Argentina, Espacio Bitcoin. Por eso te quería consultar, como para culminar, Franco, si tenés alguna página, alguna web, algún canal de YouTube. Yo siempre sugiero, no soy Satoshi, he aprendido muchísimo, es muy interesante. Has tenido mucha participación en el mismo. O sea, si tenés algún canal, alguna página para que los interesados Te voy a ser consulten. sincero, Julio, no la tengo. En YouTube he subido 2 videos, pero porque subí 2 cosas y quise subirlas porque nada, eran videos, cosas que quería mostrar y de pronto subí, pero no soy un youtuber. Y no soy Satoshi, como bien decís, es un podcast en video que hicimos mucho tiempo, hoy lo teníamos abandonado, estaría bueno retomarlo algún día, pero para ver cosas viejas se puede, está disponible en YouTube, si pongan no soy Satoshi aparecen y van a aparecer cosas de hace años, ¿no? Pero la mayoría siguen vigentes, ¿no? De las explicaciones y demás. Para aprender de Bitcoin recomiendo este tutorial que sí, eso lo mantengo al día, tutorialbtc.com, porque no solo por lo que yo escribo ahí, que es algo muy básico, sino por los links que pongo ahí para llevar a otras más informaciones, ¿sí? O sea, sirve de punto de partida para profundizar lo que a uno le interese profundizar, porque Bitcoin abarca mucho, ¿viste? Hoy en día tenés en Bitcoin la gente que le interesa desde el palo tecnológico de cómo funciona, la gente del mundo de las finanzas, la gente que viene solo a especular, la gente que lo quiere para cobrar un dinerito que le viene de afuera todos los meses porque cobra o tiene que enviarle dinero a un familiar afuera y quiere probar con Bitcoin a ver si le sale más barato
que la opción que esté utilizando. O sea que tenés un montón de cosas muy distintas y para Bitcoin, para cada uno es una cosa distinta. En mi caso es un poco de todo, ¿no? Obviamente yo hoy en día mi actividad laboral pasa toda por ahí, más allá de ser usuario, ya sea para pagar un pasaje, como para enviar dinero al exterior y demás. Ahora estoy viviendo en México y nada, y yo me fondeo con una tarjeta de débito alemana que la recargo con Bitcoin, ¿sí? Y acá en México gasto con esa tarjeta de débito alemana, que es una cuenta en euros, que se fondea desde una casa de cambio de Bitcoin como Kraken o Bitstamp, o incluso Binance también permite eso. Esa es una pregunta que quedó pendiente, se me pasó, pero estoy desactualizado en el tema. Tengo entendido que hasta hace un tiempo, creo que hasta hace 3 años o 4, había una empresa muy conocida en este país, de hecho el dueño es un argentino, que tenía los débito y crédito Bitcoin y que después fueron suspendidos. Entonces, en ese caso, cuando vos pagabas, el que vendía no sabía que vos le pagabas en Bitcoin, se debitaba en en ese plástico. Sí, imagino que te referís a Sapo de Buenos Aires. Sí, a veces no las nombro, No, está bien, pero existe la posibilidad, porque está como en stand-by el tema de los débito y crédito en Bitcoin, eso de alguna manera eliminaría esa problemática en cuanto al medio de pago generalmente aceptado, porque el tipo que recibe o paga, bueno, el que obviamente recibe no sabe que le están pagando con Bitcoin. Sí, hoy en día no existen muchas de esas alternativas. En sí son empresas que eran, en Argentina las denominamos como fintech, que no son bancos, pero son startups que tienen algún modelo de negocio y demás. Eso está siendo trabado bastante por las tarjetas de débito porque requieren una licencia de las tarjetas de Mastercard o de Visa como para emitir esas tarjetas, así que es necesario utilizar la red de Visa y de Mastercard, que son las dos más populares. Y están bastante trabadas. Existe unas que usan una red, no me acuerdo cuál es, la red de China, UnionPay o algo así es, no me acuerdo. Pero no, lo que se está usando más hoy en día es francamente utilizar las tarjetas de bancos digitales, ponele, en Argentina podría ser algo como Bluebank, y después desde tu casa de cambio vendés Bitcoin a pesos y después mandás a tu banco y con esa tarjeta de tu banco gastás. Así como yo lo hago con esto con Alemania, con Europa, lo puedes hacer en Argentina con, no sé, cualquier casa de cambio argentina, haces un retiro a tu cuenta en Brubank o Brubank o cualquier banco, ¿no? Digo Brubank porque es un banco digital que no requiere físicamente. Justo hoy leía estadísticas de los bancos en Argentina y están cerrando muchas sucursales. O sea, el tema de la pandemia ha acelerado todo esto de la digitalización de los bancos y el hecho de tener menos sucursales. Y bueno, estos bancos digitales yo creo que terminan siendo el futuro y yo los uso mucho. Así que bueno, pero sí, generalmente lo que se hace es eso, básicamente la casa de cambio al banco y del banco después gastás. Y el banco, ojo, a la larga, si vos gastás mucho, te va a pedir origen de los fondos también, ¿no? Perdón, Julio. Sí. Yo, acá Romeo. ¿Cómo estás? Sí. Hola Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Romeo? Un gusto. Estaba escuchando, más que nada, lo escucho por mis hijos que me tienen la cabeza así con este tema. Y claro, ellos son jóvenes y podemos hacernos ricos, papá, dicen. Bueno, en realidad, más o menos está claro, todavía hay un gris si es moneda o no moneda. Yo me acuerdo en los 90, vos eres muy chiquito, en los 90, Franco, se pagaba con unos vouchers que se llamaban voucher restaurant o voucher super. Sí. Yo trabajé en empresas que pagaban con ¿cómo se llamaba el nombre? La más famosa, los tickets restaurant, pero ¿cómo eran? ¿La más grande la empresa? Bueno, no me acuerdo, pero sí, he trabajado en los 90, ¿no? Tengo 42 años, así que he vivido. Está bien, me decía más joven. Bueno, y hay gente que los acumulaba. Hay gente que los acumulaba y después hay empresas que lo compraban porque eso no pagaba impuestos y permitía evadir que no te controlaran en la caja cuánto es lo que estaba facturando en razón de que no tenías ningún lugar para registrar cuánto salía. Bueno, después es como todo, ¿viste? El Estado trata de ir a buscar a buscarte para que no lo siga evadiendo,
y después cumplieron su ciclo. No sé si siguen existiendo, hace rato que no los veo más. Pero... No, el tema es que no se pagaban cargas sociales sobre el precio de eso, Exacto. y eso no me acuerdo qué gobierno lo cerró. Imagino que habrá sido el de Cristina después o el de Kirchner después de la Rúa, imagino que habrá sido. No me acuerdo en qué momento murieron, pero me acuerdo que hubo un momento que dijeron no y ya desaparecieron. Sí, bueno, por Pero ahí, sí, como... No, pero digo como decís yo vos... que ahora, en vez de hacerlo eso con un ticket, en algunos lugares te lo van ofreciendo de manera virtual, que también lo puedes acumular, y de alguna manera también no cuenten cargas sociales con eso. Por lo menos por ahora, por lo que veo. Es solamente un esquema acumulativo. Pero vos la tenés clara con esa cuestión, vos intercambias tu débito con eso. Sí, sí. Ahí justo tiraron Luncheon Check, tiraron Raúl Oscar tiró de nombre Luncheon a uno check. de los... Los Ahí está. luncheon check, sí. Los Luncheon Tickets, decíamos, sí, exacto, Los luncheon eso es lo ticket. que decíamos. Sí, lo que me estamos consultando es más del tema regulatorio. Yo creo que no podés cobrar un salario en Bitcoin, una empresa no está permitido que te pague por medio de eso. Lo que sí podés, si sos independiente o monotributista, no sé qué, podés hacer intercambios con terceros y pagar productos y servicios por medio de Bitcoin, sí. Lo que no podrías es recibir un salario en Bitcoin porque el gobierno argentino no te lo permite, ¿sí? Eso, de hecho, creo que fue, no, en la época de Menem, fue en los 90, sí, Cavallo fue. Cavallo, como ministro de Economía, en un momento dijo todo tiene que ser bancarizado y todos los salarios tienen que ser bancarizados y demás. Así que bueno, eso murió ahí, tiene que ser sí o sí por medio de una cuenta bancaria. Pero bueno, hay cosas que se pueden y cosas no. Yo que tal vez probablemente se pueda como un bonus o un plus salarial, por ese lado creo que tal vez legalmente se podría. O sea, vos tenés tu salario y no sé, a fin de año la empresa decide darle a los empleados, pues la empresa le fue bien un bonus. Creo que el bonus se podría pagar en Bitcoin, pero nuevo, no soy especialista en eso, creo que se podría. Y de hecho creo que los Luncheon Checks creo que todavía existen o hasta hace poco seguían existiendo para ese tipo de uso concreto, como un caso de un bonus o un plus, pero no para el salario en sí. Y estaba el dólar viajero también. El dólar viajero. El dólar viajero que venía en una chequera y también vos lo comprabas. Eso no me acuerdo. Yo me acuerdo los que daba American Express, que eran unos dólares, esos decís, American Express se compraban los dólares, exacto, era por seguridad, pues están numerados. Yo la primera vez que viajé a Estados Unidos, me acuerdo, fui a Nueva York, todavía existían. Fui a la sede de American Express ahí en Retiro y me compré uno de esos de dólares, era un fajo de dólares que no eran dólares, eran una cosa que decía American Express y los podías cambiar y estaba seguro como turista y demás. Me acuerdo que lo llegué a usar y después de eso creo que no sé si siguen existiendo ya, pero bueno, ya no es algo que se use. Bien. Bueno, vamos culminando por una cuestión de tiempo. Así que, bueno, Franco, yo te quiero agradecer, le agradezco a todos los presentes hoy, ha sido muy fructífero, es un tema muy amplio, seguramente te vamos a volver a contactar en otra ocasión. Y bueno, pido que te sigan, que obviamente te sigan tanto en Twitter como en Instagram, tenés posteos constantes, así que, bueno, te agradezco el tiempo, sé que Gracias a ustedes, la pasé muy bien. Cualquier cosa me consulten. Y a Romeo aprovecho y le respondo también lo que le dijeron los hijos, ¿no? Esto de hacerse millonario y demás, así, no es tan fácil. Sí, las criptomonedas suben, bajan. De pronto, sí, hay, como todo activo, sí, hay gente que se hizo millonario comprando acciones de Amazon o de Facebook en su momento, de Google. Sí, puede ser, no te digo que no. Pero no es que es tan fácil hoy en día. Hay una volatilidad y demás. Yo sigo siendo positivo en cuanto a Bitcoin a largo plazo por temas de los fundamentals de Bitcoin, ¿no? De la oferta limitada, si la demanda, o sea, el uso, sigue creciendo y a eso le sumás temas poblacionales, generacionales, que obviamente las generaciones más nuevas son más tendientes a utilizar este tipo de soluciones que una persona de 80 años. Todo ese tipo de temas yo creo que a la larga, en el largo plazo, hacen que pueda ser una buena inversión. ¿Sí? Es opinable, pero es mi opinión. Pero bueno, de ahí hacerse millonario fácilmente, todo ese tipo de cosas, como están diciendo tus hijos, cuidado ahí. Una pregunta. Bueno,
Sí, puedo. El ímpetu juvenil. La última, o no sé si puedo, Julio. Bueno, breve, Rodrigo. Sí, muy simple, porque el tema este que decís de la población, del aumento de la demanda, que es lo lógico, el tema no sería si los gobiernos, por ejemplo, entran a plantear monedas o divisas de este tipo que puedan, digamos, ser como más, ¿cómo decirlo? Como que darle más fe a la gente en el sentido de decir, bueno, está avalado por nosotros, entonces esta va a ser la moneda y no el Bitcoin. Está muy buena pregunta, Rodrigo. Y sí, yo creo que las monedas digitales de los gobiernos se estaban hablando hace años de eso, y yo creo que tarde o temprano van a venir las monedas digitales de gobierno. Y yo creo que para usos de pago y demás van a andar bien. O sea, para pagar, como tenés pesos argentinos digitales y lo pagás desde el celular, eso creo que va a andar bien. El tema que me puedas decir que como reserva de valor a largo plazo, para mí van a padecer lo mismo que la moneda tradicional, ¿no? Obviamente en Argentina la van a licuar y vamos a tener inflación del 50% anual, en Estados Unidos vas a tener una inflación de mucho menor, pero también algo de inflación, y va a pasar lo mismo que con las monedas hoy en día tradicionales. Va a ser una vía de digitalizar eso y de darle un poquito más de practicidad, pero no va a tener esos atributos específicos de Bitcoin en cuanto a largo plazo, en cuanto a la emisión. Y ahí está por verse, lo otro que es más debatible, es si esas monedas digitales de los estados van a tener la parte de Bitcoin de lo que yo llamo resistencia a censura, pero es muy técnico tal vez, del hecho del dinero imbloqueable y demás. Eso para mí un juez va a poder bloquearlo fácilmente por una orden, o si vas a poder de pronto enviar dinero en Argentina. Ponele que tengamos los pesos digitales argentinos en una wallet en el celular y sin bancos, y los da directo a una aplicación, así como te da la aplicación Cuidar el gobierno, te da la aplicación para manejar los pesos digitales argentinos. Y si eso me va a permitir directamente mandárselo a alguien que está fuera del país y que los venda al tipo de cambio, no, creo que eso no lo van a hacer. Así que, bueno, yo creo que van a agarrar parte, pero eso no va a impedir que Bitcoin o criptomonedas realmente no sigan teniendo un nicho y un uso real que esos criptomonedas gubernamentales vayan a tener. Bueno, Franco, muy fructífero y una vez más, muchas gracias, y mantendremos el contacto y cualquier inquietud que escriban, y bueno, que bienvenido a este mundo digital. Bueno, un placer haber estado, muchas gracias, muy buenas preguntas todos y muy buen público. Julio, te felicito. Gracias, Franco. Muy amable. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias.